7 de septiembre de 1812, sobre el campo de batalla de Borodino. En ese lugar, miles de cuerpos sembraban y teñían de sangre la estepa rusa. El emperador Napoleón Bonaparte, con algunos de sus mariscales, recorre impávido el campo del horror. En eso, una imagen, una figura, un mozalbete de apenas 16 años tocando el tambor. Estaba solo. A su alrededor la muerte, la desolación, la destrucción. Sus ojos bañados en lágrimas. Y tocaba el tambor. Sus nudillos sangraban, pero seguía tocando el tambor, miraba hacia el infinito. El emperador se le quedó mirando fijamente. Desmontó de su caballo, se dirigió a él y le dijo: «Muchacho, ¿qué haces aquí tocando solo? Vete a tocar con los tuyos. Busca tu sitio. Vete con los tuyos. Aquí ya no haces nada». El muchacho miró al emperador y le dijo: «Los míos me rodean. Son todos esos que veis esparcidos por el suelo. Mi capitán está aquí al lado. De mi regimiento solo he quedado yo». Dicen que el emperador bajó la mirada, la primera vez que lo hizo en muchos años, y afirmó: «La guerra nos acerca a la gloria tanto como la tragedia. Esto es horrible». En efecto, la campaña de Rusia fue la hecatombe para los ejércitos napoleónicos. Dicen que desde Rusia Napoleón solo acertó a ver el declive. La Grande Armée pretendía asegurar las fronteras de Europa, unificarla, tumbar al enemigo ancestral ruso y de alguna manera mandarle un mensaje al ejército inglés, al ejército británico. Napoleón quería dar un golpe de gracia en Rusia, pero no lo consiguió. Y eso que movilizó la mayor maquinaria bélica de toda la historia. Más de 600.000 efectivos que conformaron la Grande Armée, la Gran Armada, el ejército definitivo de Napoleón Bonaparte. 625.000 hombres provenientes de 18 nacionalidades, porque los franceses integraban más o menos un tercio de la expedición, pero el resto eran húngaros, austriacos, alemanes, italianos, españoles. La Grande Armée acabó en tragedia, y esta noche vamos a contar su historia. Y como protagonista principal, una de las batallas más terribles, más desoladoras de todo el siglo XIX, la batalla de Borodino. En ella se midieron casi 300.000 hombres de un lado y otro. En 15 horas de cruentos combates quedaron tendidos sobre el campo de batalla de Borodino 90.000 hombres. En 15 horas, 90.000 bajas. Hoy, en los pasajes de la historia, contamos aquella locura. Como hemos dicho, Napoleón Bonaparte necesitaba dar un golpe de gracia. Frente a él, la inmensidad rusa. Frente a él, el zar Alejandro I. Rusia se presentaba como un enemigo tremendamente hostil para los intereses napoleónicos. Por tanto, había que movilizar un gran ejército. Había que sembrar toda la desolación posible por los territorios rusos y hacer que Alejandro I firmara la paz. Una paz muy necesaria para Napoleón. Una paz que le permitiría apuntalar su imperio. Nos encontramos en los inicios del verano de 1812. 625.000 soldados, la flor y nata de los ejércitos napoleónicos, están a punto de cruzar el río Niemen. 24 de junio de 1812. Las vanguardias napoleónicas comienzan el vadeo del río. Napoleón pretende dar una batalla definitiva. Pretende el cuerpo a cuerpo. Pretende el choque frontal con los ejércitos rusos. Al frente de estos ejércitos rusos, estupendos mariscales, grandes generales. Ahí estaba Bataclión, ahí estaba Kutuzov. Tenían miles de efectivos, pero la estrategia rusa pasaba por otra cosa. No pensaban igual que Napoleón.
no iban a hacerle el juego a Napoleón. A favor, millones de habitantes en Rusia, millares de efectivos para su ejército, la inmensidad del territorio y además el invierno. Había que aguantar, había que esperar a que llegara el invierno. Una vez que éste llegara, todo sería más fácil para los intereses del zar. Napoleón no quería llegar al invierno, quería dar ese golpe maestro en el verano de 1812. En junio, miles de hombres sortearon el río Niemen y empezaron a avanzar sobre Rusia. Para sorpresa de Napoleón, los rusos no presentaron batalla, tan solo combates aislados, política de tierra quemada, repliegues tácticos una y otra vez, golpes de mano, pero poco más. Napoleón empezaba a desesperarse. Durante semanas, los ejércitos napoleónicos fueron avanzando. Pequeñas batallas como la de Smolensk, pérdidas constantes, 1000 hombres aquí, 3000 hombres allá. El ejército francés comenzaba a desmoralizarse. Pero ¿dónde estaba el enemigo? Napoleón Bonaparte soñaba con otro sol de Austerlitz. Sonaba como otra gran victoria. Quería otra gran victoria para sus tropas, firmar un acuerdo de paz muy rápido y volver a París, donde las cosas andaban turbias. Pero el combate definitivo no terminaba de llegar. Y el ejército, la Grande Armée, en constante mengua. Finalmente, tras haber avanzado más de 1000 kilómetros, tras haber perdido 150.000 hombres en esos 1000 kilómetros, los ejércitos de Napoleón se sitúan frente a una pequeña localidad, a unos 110 kilómetros de Moscú. Esa localidad se llamaba Borodino. Los rusos, a cuyo mando estaba Kutuzov, el gran mariscal Kutuzov, un hombre ya veterano, anciano, dicen de él, lo podemos leer incluso en algún libro del clásico, como Guerra y Paz, de Tolstoy, bueno, pues dicen de él que se dormía en las conferencias, que no le gustaba la estrategia, que no era un defensor de la táctica ni de la disciplina, y que tan solo confiaba en la Santa Rusia, en la Santa Madre Rusia. Kutuzov pensaba que Rusia lo salvaría todo. Pues Kutuzov ya había optado por presentar ese combate. El desgaste para Napoleón había sido evidente. Más de 150.000 bajas en las últimas semanas. Kutuzov había reunido a 120.000 hombres. Y toman posiciones cerca de Borodino. En Borodino había 3 colinas. Y allí se sitúan los rusos, los 120.000 rusos, que cuentan con casi 600 cañones. Kutuzov dispone a sus hombres, sitúa los flancos y crea un gran reducto central, un gran reducto de oposición donde sitúa piezas de grueso calibre. 120.000 hombres dispuestos a resistir hasta el final. Era lo único que había antes de Moscú. Los rusos quieren dar ahí una gran batalla, sobre todo de resistencia, tal y como habían venido haciendo en los últimos meses. Napoleón considera que ya ha llegado el momento, que por fin nos encontramos ante el punto decisivo de cualquier campaña bélica. Napoleón reúne sus efectivos. Cuenta con unos 130.000 hombres. En la retaguardia, 20.000 de la Guardia Imperial y otros 10.000 en reserva. Napoleón, confiado, solo piensa en la victoria. El 5 de septiembre de 1812, las dos formaciones están dispuestas para el combate. Algunas refriegas iniciales y la gran contienda, la gran batalla, que se produce en los albores del 7 de septiembre de 1812. Napoleón cuenta con unos 500 cañones. Sobre las 5 de la mañana, de las 5 a las 6 de la mañana, un gran estruendo cubre todo el campo de Borodino. Las grandes formaciones humanas han tomado posiciones y comienzan el lento avance sobre Borodino. Los franceses quieren acabar de una vez por todas con la resistencia rusa. Por fin han encontrado un gran ejército al que enfrentarse y no van a desaprovechar la ocasión.
Saben que si superan Borodino, si consiguen conquistar Borodino, Moscú estará casi a tiro de cañón. Tras el consabido cañoneo, los rusos aguantan y Napoleón da la orden de atacar en toda regla. La línea francesa se mueve como una sola. Cuerpos de coraceros y granaderos avanzan sobre Borodino. Pronto, las vanguardias reciben los primeros impactos. Cerca de la localidad de Borodino llegan algunos regimientos, como por ejemplo uno de croatas, que toma parte muy activa en la batalla. Se comienza a luchar trinchera a trinchera, calle a calle. La caballería hace acto de presencia en el campo de batalla. En 3 ocasiones los franceses rompen la línea rusa y en otras 3 los rusos la restablecen. El combate se generaliza en toda la línea. Los rusos están aguantando. Napoleón no da crédito a lo que ocurre. Ordena movilizar cargas inmensas de infantería. Los soldados avanzan. Caen a millares. En uno y otro bando cunde la desesperación. Pronto se van a agotar las reservas en uno y otro bando. Kutuzov permanece firme. Los rusos, el ejército ruso, resistirá a ultranza. Los franceses, siempre llevando la iniciativa, están teniendo demasiadas pérdidas. Los mariscales de Napoleón, Murat, Ney, Eugene, solicitan al emperador que entregue las reservas, que haga avanzar a la Guardia Imperial. Pero Napoleón se muestra reticente. No quiere utilizar la guardia. Ney, el impetuoso Ney, se desespera. Dice: ¿por qué no se vuelve a las Tullerías? Es cierto que Napoleón llevaba con una pequeña depresión unas semanas, no conseguía sus objetivos y estaba algo triste, algo abatido. Pero ¿por qué no moviliza la Guardia Imperial Napoleón? ¿Por qué no quiere utilizar esos recursos? Es muy sencillo suponerlo ahora. Napoleón sabía que entre ellos y París solo tenía esa Guardia Imperial. Que si se rebelaban los prusianos, si los austríacos también se sumaban a esa rebelión, poco tendría Napoleón para ofrecer. Por tanto, no quería movilizar esa Guardia Imperial y en consecuencia no lo hizo. Mientras tanto, fue desgastando todo lo que tenía en la línea del frente. Y los hombres seguían cayendo. La batalla se estaba haciendo demasiado larga. Las horas se iban sucediendo. Era un día gris, tremendamente gris, cubierto por el humo de la pólvora, cubierto por los cañones, por las balas que hacían estragos, y los rusos seguían resistiendo. Finalmente llegó la tarde. Los ímpetus franceses iban decreciendo, pero los rusos tampoco tenían ya mucho más. Era difícil avanzar por el campo de batalla porque este estaba cubierto por miles de cadáveres. Los uniformes multicolores lo cubrían todo. En las últimas horas del día, Kutuzov da la orden. Sobre Borodino han quedado tendidos 60.000 rusos, casi 60.000 rusos. Con los otros 60.000 que le quedan, Kutuzov da la orden de retirada. Los rusos se repliegan, se van de Borodino. Los franceses avanzan tomando la posición, pero la victoria ha sido muy pírrica. 30.000 franceses han sufrido las consecuencias. 30.000 franceses ya no volverán más a Francia. Napoleón, abatido, contempla la escena. Ha vencido, sí, pero ¿a qué costa? ¿A qué precio? Y el zar Alejandro sigue sin dar muestras. No quiere firmar la paz. Napoleón se ve obligado, muy a su pesar, a iniciar un avance sobre Moscú. Está a unos 110 kilómetros, la gran capital de Rusia. Una capital construida en madera. Y dominando la capital, la fortaleza, el Kremlin. El 14 de septiembre de 1812, los exhaustos franceses, la exhausta Grande Armée, llega a Moscú. Entra en los primeros arrabales, pero curiosamente no encuentra oposición. Lo que sí encuentra Napoleón es una ciudad en llamas.
Moscú está ardiendo de arriba abajo. Todavía hoy se sigue debatiendo sobre quién o quiénes incendiaron Moscú. Casi todos afirman que fueron los propios soldados rusos los que quemaron la capital, para no dejar nada, siguiendo esa política de tierra quemada, a los franceses de Napoleón. Napoleón todavía confiaba en esa paz que llegaría desde las manos de Alejandro I, pero no llegó, nunca llegó. Napoleón esperó 5 preciosas semanas en Moscú. No hubo noticias, envió misivas, envió correos, pero no hubo noticias de los rusos. Lo que sí en cambio recibió fue que el ejército ruso se estaba reorganizando y se estaba preparando para atacar. ¿Qué podía hacer Napoleón? Empezaba a ser rodeado. Los efectivos habían menguado considerablemente. Sus mejores oficiales habían caído. Por ejemplo, en Borodino habían desaparecido 43 generales y 110 coroneles. Oficiales de alto rango, muy necesarios para aquella campaña, y que habían muerto en Borodino. Napoleón, abatido, ordena el 29º boletín de la Grande Armée, un boletín extraño, misterioso, lleno de flecos, y ordena la retirada. No se puede hacer otra cosa. Están en octubre y el invierno ha llegado, prematuramente. El frío hace presa en los soldados franceses. La retirada es penosa, absolutamente penosa. Congelados, muertos por el hambre, soportando situaciones de 35 grados bajo cero. Los restos de la Grande Armée inician la retirada. Han estado casi 5 meses en Rusia y no han conseguido nada, solo muerte, desolación, horror. Miles de jóvenes que no volverán nunca a sus hogares. Muchos mueren congelados, otros víctimas del hambre. Hay casos de canibalismo. Los caballos son los primeros en caer. Hay escenas donde se ve a hombres corriendo tras un perro para degollarlo y comérselo cocido, con algunas ortigas que han recogido en el camino. Cuentan que cerca de Vilma, una localidad de Lituania, los soldados llegaron y el número de 80.000 allí murieron, víctimas del hambre, de la enfermedad, del frío. Hay algunos casos que lo dicen todo. Algunos soldados llegaron a uno de los laboratorios de la ciudad y extrajeron de aquel laboratorio pues órganos que habían sido guardados en formol, animales que estaban allí para la investigación, para el estudio, y que fueron devorados por los soldados franceses. Incluso órganos humanos conservados en formol fueron ingeridos por los soldados franceses. No había nada. Cuando alguien caía enfermo ni siquiera ya se le atendía. Simplemente le quitaban la ropa, en un afán por sobrevivir, por aguantar. Poco a poco la Grande Armée se fue deshaciendo. Caían a cientos, a miles, todos los días había cientos de bajas. Y mientras tanto, los campesinos, guerrilleros y cosacos, sobre todo los cosacos, seguían hostigando a lo que quedaba de aquel ejército napoleónico. Famosas eran las cargas de caballería cosaca. Los cosacos odiaban a Napoleón. Querían infligirle el mayor número de bajas. Había leyendas que circulaban entre la tropa francesa. Decían que los cosacos no hacían prisioneros, que cuando alguno caía vivo en sus manos, le quitaban la piel a tiras. Nadie quería enfrentarse a los cosacos. Les consideraban como auténticos salvajes de la batalla. Las cargas cosacas hacían mellas tremendas en las tropas napoleónicas, que a duras penas se seguían resistiendo. Aún ofrecieron combate, a pesar del hambre, a pesar de la enfermedad. Aún consiguieron combatir en algunos momentos. Pero el gran desastre, la gran hecatombe, llegó en el río Beresina. Allí quedaba un puente por el que debían retirarse los hombres de la Grande Armée. La locura hizo estragos, se adueñó de la tropa francesa. Todos querían cruzar, el río estaba casi congelado. Muchos lo intentaban a nado, pero morían en el empeño. Otros se pisaban unos a otros, se pisaban por pasar el puente, por intentar cruzar el puente. La muchedumbre ya no era un ejército, ya era simplemente una masa de gente desolada, una masa de gente aterrada de miedo y de frío. Cada cierto tiempo, cada hora, cada 2 horas, una voz gritaba: ¡llegan los cosacos! En ese momento todos se levantaban y salían corriendo, huían despavoridos. En Beresina, además, el cuerpo de ingenieros francés destrozó el puente para evitar
que los cosacos les persiguieran. A cañonazos destrozaron ese puente y vendieron de esa manera la suerte de miles de compañeros. Los cosacos llegaron. Lo único que tuvieron que hacer fue rematar la faena. Lo que quedaba de la Grande Armée quedó allí en Beresina. Más de 30.000 hombres fueron masacrados por los rusos. 30.000 hombres muertos en el río, en el puente aquel de Beresina, en aquel puente lejano. Tras 5 meses de cruenta epopeya, Napoleón tuvo que huir a uña de caballo porque, según le contaron, en París alguien se había sublevado. Una sublevación que apenas duró 24 horas y que él simplemente se limitó a decir, se limitó a afirmar: no pasa nada, cuando yo llegue a París todo se habrá solucionado. Detrás dejaba a más de 500.000 de hombres. De la Grande Armée tan solo consiguieron llegar a su casa unos 75.000. 75.000 de aquel majestuoso ejército de 625.000 efectivos. 75.000 hombres que a duras penas regresaron, acosados por los rusos y acosados por el frío, por el gélido frío de aquel año de 1812. Después de esto, Napoleón pudo recomponer su ejército, pero ya muy a duras penas, movilizando jóvenes de 14, de 15 años, de 16 años. Napoleón todavía ofreció resistencia pues casi 1 año y medio más. Durante 1813 las potencias le empezaron a acosar. Finalmente reunieron efectivos suficientes para invadir Francia y lo hicieron por 6 puntos. Napoleón combatió bien, como en los mejores tiempos, como los tiempos de Austerlitz, pero ya no había nada que hacer, no había nada que oponer. En marzo de 1814 se firmaba la paz y Napoleón marchaba rumbo al exilio de la isla de Elba. Con 400 hombres escogidos de su guardia imperial, marchó al exilio de Elba. Regresaría más tarde para iniciar la campaña de los 100 días y alcanzaría su canto de cisne en Waterloo. La historia de Napoleón Bonaparte: genio, estratega, político, estadista, pero también gran loco, que en ocasiones no supo ver el peligro al que sometía a sus hombres. En todas las guerras napoleónicas, Napoleón Bonaparte vio cómo se perdían 2 millones de sus hombres, la flor y nata de Francia, y siempre recordando el desastre de Rusia. Años más tarde, también en junio, pero del año 1941, las tropas alemanas, las tropas de la Wehrmacht, iniciaban la Operación Barbarossa. Hitler cometió el mismo error y la inmensa Rusia devoró a sus ejércitos. Una vez más, el general Invierno fue el mejor general de cualquier batalla.